comenzar con la grabación. Vamos a orar, Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque podemos retomar este curso. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo que tú nos hables, que nos des entendimiento, Señor, y que a cada uno, Padre, tú puedas darnos consejos prácticos. Ya hemos dicho claramente, Padre, que no hay un mismo camino a seguir por todos. Padre, pero que son solamente herramientas, recursos, consejos, que algunos pueden servirles de una manera, otros de otra, así que a cada uno danos entendimiento, Señor, y que pueda esto ser de bendición cuando nosotros compartamos tu palabra, que podamos ser más claros con las ideas de lo que tú nos has hablado, de lo que hemos estudiado. Dios, pedimos que tú quites todo estorbo del medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que este mensaje, Señor, pueda ser como una semilla sembrada en tierra fértil y que así dé fruto en nuestras vidas y en nuestros ministerios, Señor. Te pedimos que así sea hecho. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, quiero antes de entrar de lleno volver a mencionar esto que he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero utilizando un ejemplo que no recuerdo si ya lo mencioné antes, y es cuando David pelea contra Saúl, perdón, contra Goliat, ¿verdad? Aunque también indirectamente, pues bueno, enfrentó a Saúl o Saúl lo quiso enfrentar a él. Y no sé si recuerda en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que Saúl le puso su armadura a David y David dice la Biblia que probó a andar. Es uno de mis pasajes favoritos y yo le llamo a esto el método David contra Goliat, cuando no tenemos la certeza y no tenemos una confirmación clara todavía de parte de Dios y se trata de alguna situación en la que no sabemos qué hacer y podemos darnos el lujo de experimentar, de probar sin que esto traiga alguna consecuencia negativa o irreversible. Por supuesto que no vas a decir, pues voy a probar a casarme con esa chava a ver qué tal me va. Ay, ya ni modo, no me fue bien, me divorcié, ¿verdad? Voy a probar a ver sacando una hipoteca a 20 años a ver qué tal. No, me refiero a, a asuntos donde no es irreversible, donde tú puedes darte el lujo de experimentar. No pierdes nada, ¿verdad? A veces nos vamos a extremos, al extremo de querer copiarle a otros todo, o al extremo de querer ser tan genuinos que caemos sin darnos cuenta en el extremo de la soberbia en el cual no recibimos ni consejo ni recomendación de nada ni de nadie. Entonces, me gusta mucho el equilibrio que nos ilustra David, y ahorita te digo que tiene que ver con homilética, porque primeramente dice la Biblia que él probó a andar, o sea, él no dijo, no, yo que voy a usar esto, ¿verdad? Esto es tu armadura, no, y tampoco se aferró a pelear con la armadura de Saúl, dijo, lo voy a intentar, y luego es honesto con Saúl y le dice, mira, la verdad es que pues yo no peleo con esto, soy pastor de ovejas, yo lo que sé usar es la onda, y se quitó la armadura. Entonces, hay veces en las que podemos probar y experimentar y nos iremos dando cuenta si pelearemos con la armadura o si pelearemos con la onda, ¿verdad? Lo que voy con todo esto es que en estos consejos que hemos estado viendo semana a semana, no es de que todo lo tienes que hacer tal cual lo hemos mencionado, como lo dije desde el primer mensaje, homilética es una carretera, pero no un carril. La idea es darnos una guía para no perdernos, pero no volvernos cuadrados y encasillarnos a seguir el mismo método todos. Yo estoy seguro que si tú platicas con diferentes hombres de Dios, aún estudiosos, experimentados, y les preguntas y les pides que te enseñen sus bosquejos, su metodología para estudiar, para hacer los bosquejos, muchos de ellos van a tener diferentes maneras de llevar a cabo su estudio personal de la palabra, diferentes maneras de plasmar sus ideas y diferentes maneras de llevar a cabo sus bosquejos. Yo he conocido a pastores, y te hablo de pastores reconocidos, ¿verdad? Que Dios usa poderosamente, y de repente hay de chismoso al lado de ellos, veo sus bosquejos y me doy cuenta pues que no siguen una misma línea, ¿no? Algunos es una hoja, dos hojas, otros tienen 10 hojas. Alguna vez dije, ¿a poco 10 hojas pues, va a leer todo, verdad? Y no leyó nada, pero ahí lo tenía de todas formas todo desarrollado. Entonces, la idea pues es que tú vayas como David probando, que vayas experimentando con la dirección de Dios y que tú te vayas dando cuenta qué te sirve y qué no te sirve. Entonces, vuelvo a repetir, si yo te he compartido algunos testimonios personales, en este caso es porque pues, yo nada más conozco mi metodología, he estudiado lo que enseñan otros también para poder hacer más completa esta serie, pero en cuanto a experiencia, yo no conozco la experiencia de otros, entonces te comparto la mía, lo que a mí me ha servido, lo que deseché, lo que no, pero no es de que así lo tienes que hacer a fuerzas, ¿verdad? Entonces, analizarlo todo, retener lo bueno. Y dicho esto, vamos hoy a hablar un poquito acerca de lo que es la introducción en el bosquejo. Les compartí hace 15 días
Déjeme tantito porque ya se me mueve aquí el teléfono. Hace un par de semanas, ¿verdad? Que el bosquejo básicamente tiene tres componentes, que es la introducción, el desarrollo y nuestra conclusión, ¿verdad? Entonces, la introducción es lo que vamos a ver el día de hoy. La próxima semana hablaremos del desarrollo y dentro de 2 semanas estaremos viendo lo que es la conclusión. Luego de eso haremos algunos ejemplos prácticos de bosquejos. Llegaremos a la parte dinámica donde yo les compartiré algunos de mis bosquejos de lo que voy a predicar para que estén siguiendo la prédica con el bosquejo y puedan ver más o menos en mi caso cómo lo utilizo yo como una guía. Estaré en el grupo de homilética también quizá compartiéndoles bosquejos de otros de los hermanos que estén compartiendo por si tú quieres hacer este ejercicio más veces en la semana y que tú puedas darte pues esto como una idea, simplemente como una referencia de, mira, este cuate él es así y él hace así, y que tú sepas qué te puede servir y qué no te puede servir, ¿no? Te comenté hace 15 días que a mí me ayuda mucho los colores, cual niño de kindergarten, ¿verdad? Con mi bosquejo bien, bien colorido para ubicarme y separar preguntas, respuestas, ejemplos y simplemente explicación o desarrollo. Y todo esto, cuando te comparta ya algunas capturas o archivos de mi bosquejo, te estaré explicando más o menos yo cómo me doy a entender solito, para que de ahí si algo te sirve, pues adelante. Y bueno, la introducción es solamente eso, ¿verdad? Nos introduce, como el término lo dice, a nuestro mensaje. Es la manera, digamos, inicial en la que tú tienes la oportunidad de captar la atención de las personas que te están oyendo. Digo, si eres padre de familia y obligaste a tus hijos a escucharte en un devocional, pues ya no les queda otra, ¿verdad? Más que escucharte, pero si te invitaron a algún lugar a dar un discipulado, un estudio, una predicación, y hay personas ahí que van por primera vez o personas que están un poco apáticas, tibias, que se están reintegrando, quizá te van a escuchar 5 minutos, 10 minutos, pero si a los 5 minutos, 10 minutos máximo, tú no lograste captar su atención, es muy probable que aunque des un sermón impresionante los siguientes minutos subsecuentes, ya no tenga efecto en sus vidas, no porque la palabra no tenga poder, la palabra tiene poder, pero si no la escuchan, ¿cómo les va a impactar? Entonces la introducción, aunque parece ser no tan importante y es quizá la parte menos profunda, no has comenzado el estudio, el desarrollo, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque por más buena que sea tu enseñanza, si no captaste su atención con la introducción, ya no te van a escuchar. Entonces, esto será algo que veremos también cuando hablemos de la forma de compartir. Una vez que terminemos con toda la parte práctica, teórica, veremos todos los consejos acerca de la forma, porque esto es muy similar a lo de la introducción. Por más bueno que sea tu mensaje, si la forma en la que tú lo estás enseñando no logra hacer clic con las personas que te están oyendo, ¿verdad? Si no logras hallar esa gracia delante de ellos y captar su atención, pues ya no te van a escuchar. Por eso es importantísima la introducción. Haz de cuenta que tú vas a hacer una comida en tu casa, invitaste a algunas personas, ahora que vienen las cenas de Navidad, ¿cuántos dicen amén por eso, verdad? Vienen las posadas y preposadas y posposadas y el 24, el 31, el recalentado del recalentado, la rosca, los tamales y bueno, de aquí hasta mayo nos ponemos a dieta, ¿no? Que por cierto, ahora en Navidad estará en un tema especial porque algunos tienen ideas de que si es del diablo y que si viene una religión pagana, todo esto. Así que si por ahí ves que tengo un arbolito atrás, no te me espantes. Ya empezamos aquí en casa con las decoraciones. Y si tienes dudas, no me satanices. Antes, dame la oportunidad de explicártelo más adelante en un mensaje. Y si aún así crees que estoy equivocado, pues bueno, ya me mandas al infierno, pero todavía no. Dame chance un poquito más adelante. Y yo también escucho tus argumentos con mucho gusto. Entonces, volviendo al punto, ¿verdad? Llega el 24, supongamos, o el 31, hiciste tu cena, pero resulta que tus invitados no tienen hambre. No sé si te ha pasado alguna vez esto, algún ama de casa aquí que nos esté escuchando, que tú te esmeraste y llegaron tus invitados y no tenían hambre. Y qué frustración que preparaste algo de comer y que la gente no tiene hambre. Entonces, pues lo primero que tienes que hacer es tratar de despertar su apetito, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues tú empiezas a contarles lo que hiciste de comer y tratar de que eso haga que se les antoje la comida y que digan, ya me dio hambre. Creo que a más de uno nos ha pasado esto, ¿no? Que no teníamos hambre, pero empezamos a platicar de comida
y de repente tanto hablan de comida. ¿A quién le ha pasado? ¿O soy el único dragón aquí que le ha pasado eso? Que no tenías hambre y empieza, ¿no? Que unos tacos de pastor con una salsa. Yo te cuento, por ejemplo, el domingo prediqué en la iglesia del sur y fui a unos tacos que se llaman los Villamelón, que tienen décadas literalmente. Yo iba de niño, mi papá iba de niño. Era un changarrito donde no había ni mesas, pero todo mundo se estacionaba 3 cuadras a la redonda y son tacos donde ponen cecina con longaniza, chicharrón, lo machacan todo en pedacitos, una salsa como de veintitantos chiles, calientita. Si yo voy a la iglesia del sur y no como en el Villamelón, lo considero como un pecado, como un sacrilegio, ¿verdad? Así que siempre que voy a los tacos Villamelón. Entonces, aquí, por ejemplo, Juan Pablo ya escribió, ya dio hambre. Esa era mi intención, no vine a hablarles de comida, era solamente un ejemplo. Si alguien no tiene hambre, ¿qué es lo primero que tratas de hacer? Despertar su apetito. Entonces, eso mismo es con la introducción. No estoy meramente ahorita hablándoles de comida, sino que así como ahorita lo acabo de hacer con la comida y como tú has recordado que de repente alguien empezó a hablar de comida y te dio hambre, digamos que esa es la función de la introducción. Vas a tener personas muy hambrientas y ese es como decía López Obrador, el pueblo bueno y noble, ¿verdad? Pero de esos casi no hay en las iglesias, mis hermanos. Bueno, en Villanueva para el Mundo Toluca sí, pero en otras no. Entonces vas a encontrarte con el pueblo bueno y noble que lo que quiere es aprender de la palabra, que lo que quiere es pues llevarse el alimento. Y ellos, mientras el mensaje sea basado en la palabra de Dios y tú tengas un celo santo y un respeto por la palabra y te hayas dedicado a estudiarla al menos y la hayas explicado, la gente noble con esa hambre algo se va a llevar siempre. Digamos que predicarle a un adulto maduro en la fe no va a ser difícil porque si él ama la palabra, aunque tu mensaje no haya sido de la mejor manera y no hallaste la mayor gracia posible y fuiste medio aburrido, pero alguien con hambre va a buscar la manera de alimentarse, ¿no? Entonces yo te lo he dicho, yo como crítico puedo ser terrible si me pides, oye, hazme un juicio severo para edificar en mi mensaje, puedo buscar, porque siempre encontraremos algo que se pueda mejorar, pero como oyente, yo soy tu mejor oyente o uno de los mejores, porque siempre estaré con un espíritu humilde, receptivo, buscando qué me puedo llevar y tomando mi nota, tratando de aprender. Entonces te vas a encontrar con personas así, pero vas a encontrarte con personas un poco tibias, apáticas, te vas a encontrar con teólogos del terror que nada más andan viendo ahí que están juzgando de los 60 minutos, qué minuto no están de acuerdo para atacarte, con personas pues que tienen un espíritu de conflicto, ¿verdad? Que nada más quieren contender, con gente con orgullo, yo lo haría mejor, aquí se equivocó, con personas nuevas que van medio obligadas, que van medio sobornadas. Entonces, quizá, ¿verdad? Te dan el beneficio de la duda de decir, pues te voy a escuchar, a ver qué trae este cuate, a ver qué dice, y si tú no captaste su atención con la introducción, mi hermano, probablemente ya los perdiste. Entonces, por eso es importante que desde el primer segundo y desde el minuto uno, tú ya estés con todo. Quizá te va a pasar en tus primeras ocasiones, si hablas en público, que estés nervioso, que titubees, que tardes en estabilizarte. Si te llega a pasar, no te preocupes, es normal. No claudiques solamente por eso. Pero va a llegar un punto, ¿verdad?, donde tu confianza en Dios tendrá que ir creciendo y desde que tú pisas el escenario, tomas el micrófono o tomas la palabra, tú ya te plantes con esa autoridad de parte de Dios, como lo vimos en uno de los mensajes, con la seguridad de no estoy aquí para decir algo, sino que tengo algo que decir. Vengo a hablar no mi palabra, sino la santa, preciosa y poderosa palabra de Dios. Y con esa seguridad te vengo a compartir, porque desde ese momento, ¿verdad? Aunque no estés compartiendo todavía el mensaje, sí está en juego la atención que van a prestar al mensaje. ¿Me explico hasta aquí? Entonces, por eso es que la introducción es importante. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo contigo ahorita? Darte una introducción de la introducción. Llevo estos minutos explicando por qué es importante tener una buena introducción. Y lo que hice, digo, no fue mi intención ahorita, pero digamos que creo que capté un poco tu atención, decir, oye, no, pues sí es importante una buena introducción. Ahora, ¿cómo le hago para eso?
Entonces, es de lo que vamos ahora a hablar. Una vez que entendemos por qué es importante la introducción, ¿verdad? ¿Cómo logramos despertar el apetito? Bueno, no hay como un método universal, sino que depende mucho del tipo de mensaje que tú vas a compartir, el tipo de métodos o formas de introducir el mensaje. Entonces, te voy a dar algunas ideas, algunos ejemplos, y a ver si ahorita, si quieren, abrimos micrófono y platicamos de algunas ideas según el tipo de mensaje o de tema, ¿verdad? Una idea puede ser, por ejemplo, estoy aquí, si de repente me tengo es porque me están entrando llamadas y las estoy cortando. Una idea es plantándoles algún problema y decirles que en el mensaje vamos a ver la respuesta o la resolución a ese problema. Algún problema moral, ¿verdad? Hay personas que están luchando, por ejemplo, con la inmoralidad o con las adicciones y han hecho pa y no lo han logrado. Por eso vamos a ver hoy cómo vencer sobre las adicciones, por ejemplo. O hay cada vez familias que están más divididas y más conflictos, padres e hijos entre matrimonios, y por eso vamos a iniciar una serie donde vamos a aprender cómo resolver esos conflictos. Entonces, puedes plantear algún problema con el que las personas se identifiquen. Hay que también tratar de tener en cuenta a quién le estamos hablando y cuando es una enseñanza con jóvenes, un problema que sea de jóvenes, porque un joven de 15 años no le va a interesar que le hables de las estadísticas de divorcio y de infidelidad en el matrimonio y las estadísticas de la seguridad en la jubilación y cosas por el estilo, que aunque no me lo creas, ha habido gente que de repente se nos malviaja así de gacho. Entonces, si estás hablando con mujeres o con hombres, o si estás hablando el domingo con toda la congregación, el problema tiene que abarcar en su mayoría, si te es posible, salvo algunas excepciones de un tema particular, pero tienes que tratar de abarcar en el interés a toda la congregación. Entonces, quizá el problema lo puedes plantear con dos, tres oraciones, con dos, tres preguntas distintas, donde tú ya involucres a todos los demás. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros consideremos esto y que tratemos siempre de ponernos en los zapatos de las demás personas. Un error que comete mucha gente cuando trabaja de tiempo completo en el ministerio es que como su vida es el ministerio, de repente las enseñanzas tienen que ver todo con el ministerio. Yo recuerdo de un matrimonio que eran líderes de jóvenes hace muchos años, que todo lo que ellos predicaban tenía que ver con la iglesia y esto para quien tiene una vida fuera de la iglesia, pues no le era muy práctico, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de no encasillarnos en mis problemas y olvidarnos de los intereses de los demás, porque eso que le pasa a algunos con la iglesia les puede pasar a otros también con otras áreas. A lo mejor tú estás casado y todas tus broncas son en tu matrimonio, todas tus broncas son económicas o todas tus broncas son de salud y ten cuidado de no encasillarte en eso, que no abarques pues otros aspectos que le puedan interesar a las personas. Entonces puede ser planteando un problema y cómo lo vamos a resolver y qué vamos a hacer con esta situación. Podemos traer una pregunta polémica también acerca de algún tema doctrinal. ¿Tú crees que se pierde la salvación? Algunos piensan que sí, por esto, esto y esto, pero hoy vamos a descubrir que no, así que no te pierdas este mensaje. Entonces puede ser si es un tema doctrinal, por ejemplo, algo así. Si es una conferencia de alguna enseñanza práctica, como que se nos puede ocurrir ahorita. ¿Qué pregunta polémica podremos hacer para alguna enseñanza práctica? Supongamos que estamos hablando de la fe y quiero que me escriban qué pregunta polémica podrías hacer para introducir un tema en el que vas a hablar de la fe, cómo captar la atención a alguien con una pregunta polémica, porque estos son diferentes ideas y puedes elegir una u otra, ¿eh? O sea, no es de que te limitas a una o puedes inclusive mezclar dos o tres formas distintas. La idea, te lo voy a resumir así, te voy a dar varios ejemplos. A fin de cuentas, haz lo que se te da la gana, mezcla lo que quieras, pero capta la atención de las personas. Y tú después de haber hecho tu bosquejo, lee tu introducción y sé honesto contigo. ¿Esto despertaría mi atención? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Aquí no hay una ortodoxia de que tiene que ser de esta o esta manera. Solamente hay algunas cosas básicas que ahorita vamos a considerar, como el tiempo que tiene que tomar la introducción, por ejemplo. Pero el punto es que si en ese tiempo tú lograste captar la atención, ¿verdad? Ya la hiciste. Entonces, ¿qué pregunta podríamos hacer para despertar la atención de las personas en un mensaje que vas a hablar acerca de la fe? ¿No hay ideas? ¿Crees que tus obras te van a salvar?
Esa sería una buena pregunta para hablar acerca de la fe salvífica, pero hablando de la fe diaria, por ejemplo, a ver, déjenme, voy a poner el chat porque se me pasan las preguntas para ver qué preguntas han hecho. ¿Eres salvo? Para alguna pregunta de la salvación está interesante. Luego por aquí habían puesto, si yo tengo fe, quiere decir que Dios va a cumplir lo que pido. ¿Y qué más? Ok, es una pregunta que algunos me hicieron y gracias a Dios él contestó. ¿Crees que tú vas a hablar? Si yo tengo fe, Dios puede hacer todo lo que yo pida con fe. Ok, son algunos buenos ejemplos de cómo a través de una pregunta puedes captar su atención. O puede ser leyendo un versículo, ¿verdad? Si es un sermón expositivo, muchas veces comenzarás con la lectura del sermón y luego explicas de qué se va a tratar o de qué trata ese pasaje. Por ejemplo, ¿no? Empiezas leyendo la vez que los discípulos se acercaron con Jesús y le dijeron, aumentanos la fe. Entonces, ¿nuestra fe puede aumentar o disminuir? Sí. Vamos a ver en este mensaje cómo podemos aumentar nuestra fe. No nuestra fe para salvación, pero sí la fe para el día a día. Podemos también mencionar la importancia de conocer el tema que se va a tratar, que eso es lo que, si no mal recuerdo, yo hice en la serie de Los muertos vivientes que no oran, donde comencé en el primer mensaje diciéndoles que mucha gente está sobreviviendo y no viviendo porque no tiene una vida de oración y que yo iba a demostrar durante esa serie que sin una vida de oración no estamos viviendo, estamos simplemente sobreviviendo. Otro ejemplo es explicar los pros y los contras de los temas que vamos a tratar, de vivir lo que nosotros vamos a enseñar. Hay muchas personas que por no conocer la verdad de lo que vamos a ver están pasando en su vida. Por eso es importante que tú sepas la verdad acerca de este tema. Eh, Otro ejemplo puede ser, en la medida de lo posible, partir de alguna noticia actual. Lo puedes utilizar como un ejemplo. Yo recuerdo alguna vez que hablé de cómo vencer sobre la tentación y el pecado, que utilicé una noticia que se hizo muy viral de un hombre cristiano, donde se descubrió que él, bueno, en resumen, recuerdo que comencé poniéndoles una foto de este hombre, un gringo así clásico de película evangélica, donde estaba con su familia, con sus hijitas, todos güeritos, la familia feliz, y de repente sale otra foto de él vestido de preso porque lo cacharon que había asesinado a su amante, la cortó en cachitos y la metió en su maleta, creo que en Panamá o en Colombia, algo así, y lo encarcelaron. Entonces comencé contándoles esta noticia. Este es fulano de tal hace 6 meses, este es fulano de tal hoy. ¿Cómo puede una persona de la noche a la mañana cambiar drásticamente y cómo puede el pecado endurecernos y cómo podemos hacerle para vivir en santidad? Y por eso es importante que aprendamos el tema que vamos a ver el día de hoy. Pues puede ser eso, puede ser partiendo de algún testimonio breve, porque hay gente que de repente la predicación se vuelve su testimonio y ya tampoco está bien. Entonces, alguna enseñanza breve de algo que tú viviste, que tú aprendiste, que tú experimentaste o que transformó la vida de alguien, y por eso vamos a hablar hoy acerca de este tema. O dando algún resumen de alguna historia bíblica, si estás contando algún pasaje histórico, ¿verdad? Una historia del Antiguo Testamento, algún pasaje del libro de los Hechos, y luego explicar cómo esa historia se sigue repitiendo, como por ejemplo eh, iba a decir David contra Goliat, pero es como lo más común, ¿no? Gedeón, por decir algo. Lee la historia de Gedeón y decir, bueno, así como los madianitas le robaban el alimento espiritual, perdón, el alimento físico al pueblo de Israel, así el enemigo va a buscar acabar con nuestro alimento espiritual, y así como ellos se debilitaban, hay cristianos que están debilitados, así que hoy vamos a aprender cómo poder enfrentar esos enemigos que están robándonos la fortaleza espiritual, en un mensaje titulado tal. Entonces, como te das cuenta, pueden ser muchas las ideas. Entonces, de acuerdo a lo que Dios ponga en tu corazón en ese momento, o si quieres tomar nota de algunos de estos ejemplos, ir viendo, bueno, a ver cuál me queda ahorita mejor, tengo estas dos, tres opciones, y elegir cuál es tu manera de dar una introducción, o simple y sencillamente, como te decía, si es un sermón expositivo, lees el texto y explicas de qué vas a hablar, y entonces comienzas ya con tu enseñanza, ¿verdad? Como dice el meme de haiga sido como haiga sido, ¿sí lo han visto? Entonces, como sea, pero lo importante, mi hermano, y entre tanto rollo, quédate con esto, tú tienes que captar su atención. Y yo te invito a que antes de compartir, veas tu mensaje y seas bien honesto contigo y digas, si yo fuera
la audiencia, sean tus hijos, ovejas, discípulos, un grupo de personas que no conoces. Con esta introducción, yo despertaría mi atención. Ojo con lo que dije hace ratito, a la luz de esto. Que tú a lo mejor dices, sí, llamaría mi atención porque estás hablando de algo que a ti te interesa, pero tienes que tener en cuenta a qué público tienes y tratar de ponerte en sus zapatos y preguntarte, si yo fuera parte de ese público, si yo fuera una persona que va por primera vez a la iglesia, si yo fuera un cristiano maduro, si fuera un cristiano inmaduro, esto llamaría mi atención porque como algún día lo vimos, el mensaje tiene que impactar tanto al que tiene muchos años en Cristo y es erudito en la palabra como al que va por primera vez. Y para todos tiene que ser profundo, pero también para todos tiene que ser práctico y comprensible. Ahora, puede haber algunas excepciones a esta recomendación de que hay una introducción, digamos que en cierta manera sí. En cierta manera me refiero a que puedes no dejar entrever desde un principio de qué se va a tratar, pero no el brincarte la regla de captar su atención. O sea, a lo mejor desde un principio te voy a dar un ejemplo de lo que me refiero con esto. Tú no estás dejando bien claro todavía de qué vas a tratar, pero captaste su atención. ¿En qué excepciones? Cuando digamos que tienes preparado una sorpresa que no puedes revelar desde el principio. Yo lo viví recientemente con el mensaje de El Desertor, que hablamos de Demas, 3 versículos de Demas. Primero de ellos revelado como un cristiano, segundo de ellos como un colaborador de Pablo, tercero de ellos como un desertor. Entonces, si yo desde el principio les digo, vamos a hablar de Demas que terminó desertando, cuando yo empiezo a hablar de todo su crecimiento espiritual, ya hubiera perdido, digamos que cierto chiste, porque es como que te cuentan el final de la película. Entonces, creo que este ejemplo es muy bueno, ¿no? Así como en las películas te ponen un tráiler y el tráiler tiene la intención de captar su atención, pero no pueden revelarte el final. Así la introducción tiene que ser como esa especie de tráiler que dé ciertos destellos de la película, que la gente diga, va a estar buena, pero que al mismo tiempo no reveles el final. Entonces, yo con el caso de Demas, si desde el minuto uno les digo, vamos a ver un tema que se llama El Desertor, y les voy a hablar de un hombre que iba bien, pero que acabó desertando, cuando llegamos al punto donde él desertó, ya no hubiera sido tan impactante. Y en la manera en la que yo fui preparando el mensaje, al final, cuando tengo todo el bosquejo, decidí omitir intencionalmente y lo aclaré al predicarlo. Les dije, no les voy a decir por esta ocasión cómo se llama el mensaje. Y les dije, vamos a hablar de un hombre, ¿verdad? Con el que nos vamos a identificar. Y les dije, vamos a ver como si fuera una serie de Netflix, diferentes temporadas, iremos aprendiendo. Entonces, digamos que sí cumplí con el propósito de tratar de captar su atención, pero no con otro de los propósitos de la introducción que ahorita vamos a ver, que es que las personas sepan de qué se va a tratar, de qué les vamos a hablar. ¿Qué dice Iván? Que en el primer mensaje proyectaron el título. Sí, me lo echaron a perder ahí en las pantallas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, salvo casos así muy especiales donde digamos, híjole, tú tienes de repente a la mitad del mensaje o a los 20 minutos algo que lo va a dinamitar, que los va a impactar, que los va a sorprender y que si revelas desde el principio ya no va a causar tanto impacto, pues ahí sí podrías, digamos, cambiar un poquito la estrategia, pero son casos ya muy excepcionales que quizá serán muy contados y pocas veces lo vas a hacer, ¿no? O sea, la verdad es que yo tratando de hacer memoria, además de este ejemplo del desertor, recientemente no recuerdo otro mensaje donde haya hecho algo similar. Casi siempre está la introducción, el título de la enseñanza y pasamos al desarrollo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de las cartas del Nuevo Testamento. Y quiero preguntarles cuál era el propósito, por ejemplo, de la primera carta a los Corintios, según Pablo, qué es lo que Pablo menciona en su introducción. Fíjense, aunque las cartas paulinas tratan diferentes temas, y no es como que les dice, a ver, hermanos, les voy a hablar de todo esto, sí les deja entrever desde el capítulo 1 que les está escribiendo porque le enteraron los discípulos de Demas que entre ellos había divisiones. Entonces, desde ahí Pablo captó su atención, porque aunque después habló de los dones espirituales, de muchas cosas muy interesantes, no les dice desde el principio, les escribo esta carta porque les voy a enseñar acerca de esto y esto, esto y esto, pero sí les dice, ¿qué creen?
que ya me enteré que andan de argüenderos de pleito en pleito, ya me pasaron el chisme, ya vi un video en TikTok. Entonces, imagínate la iglesia de Corintios leyendo la carta de Pablo a primeros minutos, a ver qué dice este cuate, ¿verdad? Y en los primeros versículos, ya me enteré que entre ustedes hay divisiones. Si tú fueras de la iglesia de los Corintios, ¿captaría tu atención esto o no? ¿No captaría tu atención? ¿Que te enteren que el apóstol ya se enteró que andas de argüendero? Por supuesto que sí. Dirías, híjole, ya me cacharon, ¿verdad? Ya le llevaron a Pablo el chisme. A ver qué dice Pablo acerca de esto. Entonces tenemos, por ejemplo, también con los Gálatas algo similar. Ya me enteré de que andan judaizando, de que los están desviando. Entonces, desde un principio, si bien no revelaba todo el panorama, sí captaba de alguna forma su atención. Apocalipsis, ¿verdad? También se nos dice desde un principio, pues, que escribe porque tuvo una visión. En el libro de los Hechos, ¿verdad? El autor que es Lucas le escribe a Teófilo diciéndole que ha investigado, que en el primer tratado le contó acerca de Jesús y que ahora va a hablarle de la vida de la iglesia primitiva. Entonces, digamos que no eran sermones como tal, por lo que no estaban obligados, entre comillas, a cumplir pues con este protocolo de la introducción, pero sí vemos que aunque no es una introducción formal como la de un sermón, donde de forma ordenada te dicen lo que se va a tratar, sí había este propósito de captar la atención en muchas de estas cartas, ¿verdad? Entonces, en una introducción tú puedes contar justamente esto, ¿no? Lo que vas a tratar, vamos a ver hoy, tres puntos, uno esto, dos esto, tres aquello, si tienes tu mensaje dividido, o simplemente vamos a ver hoy cómo resolver este conflicto o cómo crecer en esta área. La idea de la introducción básicamente son dos cosas. Uno, captar la atención y dos, te adelanté un poquito, ¿verdad? Que las personas que te van a escuchar desde los primeros minutos ya sepan de qué les vas a hablar. ¿Por qué? Porque de repente hay personas que andan divagando de aquí para allá. ¿Te ha pasado? Y que media hora después del mensaje todavía no le cachas de qué van a hablar. Ya te hablaron de la fe, del amor, del arrepentimiento. Empezaron con Noé, construyó el arca, chocó en la isla de Patmos, se bajó, platicó con Juan, de repente apareció la ballena, vomitó a Jonás, los tres se hicieron compadres, ¿no? Jonás le ayudó a Juan con el Apocalipsis, y luego viajaron al pasado al huerto del Edén, platicaron con Adán y Eva, los reprendieron, volvieron al Nuevo Testamento, caminaron con Jesús y hacen un desparpajo y un menjunje de mezcla de versículos y de historias y de temas que dices, a ver, o sea, brother, has dicho ideas buenas, conceptos interesantes, ¿verdad? Pero ¿de qué me estás hablando? Entonces, es bien importante que tengamos claridad. Y digo, desde que nosotros éramos niños, adolescentes, jóvenes, en el aula de clases, pues el maestro siempre nos hacía saber de qué nos iba a hablar, entonces tú ya mentalmente estás preparado para lo que vas a estar escuchando. Aún, ¿verdad? Si el tipo de mensaje es apologético o es doctrinal o es escatológico para que ya se pongan el chip, porque si no, de repente hoy estaba aquí bien metido, de repente con este tema práctico y me fui a uno escatológico y de repente un apologético, entonces como que a ver, ¿de qué se va a tratar esto? Entonces, bien importante que sepa tu audiencia. Yo cuando comparto de apologética, desde un principio se los hago saber, hermanos, el tema de hoy va a tratar acerca de ta, 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 y ahí empiezo a hacer preguntas, ¿no? Cuando es apologético, por ejemplo, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué en otros libros? ¿Hay evidencias de que Jesús existió, de que en verdad resucitó? ¿O es un mito, una leyenda? La gente argumenta que Roma lo inventó por esto, esto y esto. ¿Cuáles son las evidencias? Entonces, digamos que aquí empezamos a captar la atención de otra manera con preguntas, pero ya la gente sabe de qué se va a tratar, ya sabe que no va a ser un tema práctico para el día a día, ya sabe que no va a ser un tema doctrinal, sino que va a ser un tema donde tendremos herramientas para defender nuestra fe. Y ya se ponen en ese papel, porque temas, por ejemplo, de apologética a veces pueden ser un poco pesados para la mente humana, tanta información, por eso es desde un principio importante que ellos se mentalicen y sepan de qué se va a tratar, de qué se va a tratar. Ahora, la introducción, te lo medio adelanté hace ratito, es solamente eso, la introducción. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas que se tardan 30 minutos de introducción, 10 de mensaje y otros 30 de conclusión. ¿Te ha tocado también sermones así? Donde fue todo un rollo, unas vueltas para saber de qué se iba a tratar
5 minutos de mensaje y de repente otro rollo para la conclusión. Tuvimos, seguramente tú recordarás, Iván, el año antepasado en el Teatro Morelos, el Congreso de Jóvenes, y uno de los mensajes fue justamente eso, ¿no? O sea, un mensaje donde yo me divertí mucho, ahí andaba atacado de risa, pero no aprendí nada porque fueron 30 minutos de introducción de una historia de un joven, de una cosa que le pasó en su vida personal y pues fue muy chusco, ¿verdad? Que me pasó esto, no voy a dar detalles para no quemarlo porque creo que es un buen muchacho que no lo conozco mucho, pero pues a lo mejor quiso como hallar esa gracia delante de los jóvenes y se nos perdió un poquito y mejor orar para que en el camino alguien lo vaya orientando y que él pueda ser ameno, pero pues un poco más bíblico. Entonces, en aquella ocasión, pues yo me acuerdo que dije, pues estuvo bien divertido, pero ¿de qué se está tratando esto? Y al final ya descubrí que iba a hablar de la fe y habló 5 minutos de la fe y todo lo demás fueron 35 minutos, literalmente, pues de una historia pues muy chistosa, pero no era un stand-up, ni un monólogo, ni el show de Adal Ramones, entonces, pues sí, digamos que se nos perdió un poquito, ¿verdad? Entonces llega a pasar eso, que de repente empezaron con un testimonio y se fue alargando y de repente ya se les fue el tiempo con la introducción. Y ojo, nos puede pasar a todos, no te sientas mal. A mí me ha pasado que de repente estoy ya predicando y digo, y no les dije ni el título del mensaje, se me fue la onda. Y a la mitad del mensaje hago cuenta y digo, por cierto, hermanos, perdón, el mensaje se llama de esta manera, pero siempre es bueno tratarlo de dar, ya sea cuando recién empezaste, hoy vamos a hablar, hay dos formas. ¿Lo das desde que empiezas a hablar o después de la introducción? A mí me gusta cuando puedo darlo después de la introducción, como que explico, capto la atención y digo, y por eso es importante que sepamos esto que hoy vamos a aprender, un tema titulado fulano de tal. O puede ser al revés, vamos a hablar un tema titulado fulano de tal y es importante que sepamos por esto y esto y ya empiezas con tu introducción. Pero digamos que lo recomendable sería esto, ¿no? Empiezas con tu introducción y luego ya a través de una oración de transición dices, por eso es importante que sepamos las respuestas y hoy en este tema vamos a descubrir en 4 puntos esto, por decir algo. Y se recomienda que la introducción pues no pase de 5, máximo 7 minutos, ya así exagerado. Repito, dije se recomienda, o sea, yo he llegado a tener introducciones de 10 minutos. El domingo me pasó en el sur que de repente 10 minutos y apenas iba con la introducción. Entonces, no es como que lo ideal porque le quitas tiempo al desarrollo del mensaje y ya fue demasiado tiempo abarcado para apenas adentrarnos al mensaje. Por eso se recomienda pues que más o menos sea este tiempo, obviamente en proporción. Si tu mensaje fue de 50 minutos o 60 minutos, te estás dando cuenta de que 5 o 7 vienen siendo apenas el 10%, 8% del mensaje. Si vas a dar un devocional de 15 minutos, te echaste una introducción de 5, pues ya te aventaste la tercera parte del devocional. Entonces, si es un devocional de 15 minutos, pues da una introducción de 2, 3 minutos de qué es lo que vas a hablar, un poco más directo al grano. Te quiero leer de la última serie que he dado, la de los muertos vivientes que no oran, más o menos contarte cómo fue que armé la introducción, simplemente como idea, como ejemplo. Vas a ver que cada una de ellas fue distinta. En la penúltima, que fue el poder de la vida en lo secreto, donde hablamos de la importancia de la intimidad con Dios, comencé leyendo, o más bien llevándolos a Lucas 11. Les recuerdo que está escrito en orden cronológico, que por lo tanto ellos ya han visto todo lo que narra Lucas 1 al 10, que son un montón de milagros, los menciono. Ahí les pregunto si tú hubieras sido uno de ellos y puedes preguntarle a Jesús que te enseñe algo, ¿qué le pedirías que te enseñara? Doy algunos ejemplos y me meto al tema, mencionando que asombrosamente no pidieron nada de esto, sino que les enseñara a orar, porque se dieron cuenta de que toda su vida pública estaba ligada con su vida en lo secreto, que había una correlación, ¿verdad? Y que por eso era importante aprender a tener una vida de intimidad con Dios. Entonces fue la manera en la que yo traté de captar su atención, haciéndoles ver que ellos no pidieron a Jesús, enséñame a resucitar, a sanar, a liberar, sino enséñame a orar, y que vieron que el poder de Jesús estaba en su vida íntima y que por eso era importante aprender acerca de la intimidad. Y aquí el título lo di desde el principio. Les mencioné, hoy vamos a hablar acerca de, no, miento, el título, no recuerdo en qué momento lo mencioné porque a veces anoto en qué parte lo voy a mencionar, pero aquí no lo tengo anotado, pero
seguramente por la manera de redactarlo, no lo revelé desde el principio, porque si no ya daba una pista. Si yo les digo, hoy vamos a hablar acerca del poder de la vida en lo secreto, y empiezo con toda esta introducción, ya saben de qué voy a hablar. Entonces, ahí, por ejemplo, no revelo el título todavía, porque empiezo a hablar, Jesús hizo esto, 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 tú que lo hubieras pedido. Entonces, ahí todavía no tienen en mente la oración porque no lo he mencionado. Entonces, pueden empezar con otras cosas. Entonces, ya viene el primer impacto, que es, oye, no pidieron nada de esto, fue enséñanos a orar. En el otro mensaje, que fue el de la diferencia de orar y vivir en comunión, ahí sí mencioné el título desde el principio, fíjate cómo son distintos. Le vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque para muchas personas, ¿verdad? Es lo mismo y tienen una vida de oración, pero no una vida de comunión. Entonces, mencioné ahí al principio que hay personas que oran en la mañana, pero el resto del día no buscan a Dios, o personas que buscan a Dios durante el día, pero no tienen tiempo a solas, y que es importante tener de las dos, y por eso vamos a hablar acerca de la diferencia de una vida de oración a vivir en comunión. Entonces, solamente algunos ejemplos, y si ahora que tú ves los bosquejos vas a darte cuenta que de toda la hoja la introducción viene siendo un párrafo, a veces es una línea, un párrafo de 2 o de 3 renglones, 4 a lo mucho, ¿verdad? Porque es solamente eso, la introducción, y después viene todo el desarrollo. Entonces, recapitulando, vimos al principio algunas ideas, ejemplos, sugerencias de cómo puedes tú captar la atención. Son solamente ideas, si quieres tú añadir otras, todo se vale, siempre y cuando cumplas con la regla de captar la atención en los primeros minutos del mensaje. Vimos en segundo lugar, ¿verdad?, que tenemos también, en la medida de lo posible, de plasmar la idea de qué es lo que vamos a ver para que las personas sepan de qué se va a tratar, y que no puede abarcar demasiado tiempo, porque entonces te pierdes tiempo para el desarrollo. Ahora, otro error que es muy común que cometamos es desde la introducción empezar, ya digamos, por ejemplo, es un mensaje en el que vas a hablar de exhortación al arrepentimiento, o a orar, o a pasar tiempo con tus hijos o con tu esposa. Y hay muchas personas que cometen el error de comenzar ya a lanzar las exhortaciones desde un principio sin antes haber captado la atención. Entonces, tienes que tener cuidado, ¿verdad? De primero captar la atención, de primero hallar gracia, digámoslo de alguna manera, tener el oído de la persona atento, y cuando ya esté envuelto en el mensaje, identificado con el mensaje, pues entonces sí viene esta parte de la confrontación que muchas veces es necesaria. Pero si tú te paras y desde el minuto uno dices, arrepiéntanse pecadores porque se van a ir al infierno, pues bueno, ya como que hasta te choquea. No es que está mal que digas eso, ¿verdad? Entonces, si quieres decirles, arrepiéntete pecador o te vas al infierno, dilo en algún momento después de haber sustentado tu mensaje. O si solo tienes 10 segundos para hablar y quieres decirles eso, adelante. Pero si no lo has hecho, no es que sea algo pecaminoso, pero sí no sería muy sabio. Entonces, el mismo Jesús dice la Biblia que fue creciendo en gracia y en autoridad con las personas. Entonces, en el ministerio, ¿verdad? Es recomendable que tú vayas creciendo en gracia también, que las personas vayan cada vez pues respetando más lo que Dios ha hecho en tu vida, la autoridad que Dios te ha dado, la palabra que ha puesto en tu corazón. Y cuando no hablamos de ministerio, sino de un mensaje, que durante el mensaje también pues tú vayas creciendo, ¿verdad? Y que cuando llames al arrepentimiento sea con la autoridad de la palabra de Dios, con la autoridad que Dios te da. Una vez que tú predicaste la palabra, que tú expusiste la palabra, que planteaste un problema con la palabra, entonces llamas a vivir la palabra, pero con la palabra. Si desde un principio empiezas con el saco de piedras a mandar a todo mundo al infierno, pues van a quedarse así como que qué rollo, y ya no te van a escuchar. Entonces es como que una persona se acerca en la calle y te saca la pistola y te quiere sacar la cartera sin antes haberte dicho, arriba las manos, esto es un asalto, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que hacer que levanten las manos, estoy hablando en sentido figurado, no vas a asaltar a nadie. No quiero que lo malinterpreten ni lo utilicen para pedir ofrendas, ¿verdad? Arriba las manos, esto es un asalto, ¿no? Estoy hablando de que primero es bajar esa guardia, tocar el corazón. Dijimos al principio,
hay gente nueva, cerrada, gente inmadura, gente que va con espíritu de contienda, gente que está apática, que no quiere la palabra. Entonces, a eso me refiero con levantar las manos, que primero bajen la guardia, que la palabra toque sus vidas, que quebrante sus corazones y entonces, ¡pum!, ahora sí ya viene la pedrada si fuera necesario, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que yo considero más importante que ustedes tienen que saber acerca de la introducción. Y ya después tendremos otros ejercicios, como les he adelantado, donde estaremos haciendo algún bosquejo todos en conjunto, donde veremos otros bosquejos y cosas por el estilo, pero con esto hasta hoy vamos a pararle y vamos a abrir micrófono para tiempo de preguntas y respuestas. Tendremos 20 minutos. Adelante. Hola. Hermana o hermano Vite, ya está su micrófono activado. Pregunta, a la introducción de una prédica, ¿se puede realizar alguna broma, algún pequeño chiste? Si sí, ¿cuál es la línea de que se tiene que marcar uno para saber que solamente es una pequeña broma y no tenerlo de gancho sabiendo que sí va a poder tener esa recepción para la gente? Hay personas que lo utilizan para romper el hielo. Yo lo he visto, por ejemplo, en congresos con invitados que la gente no conoce y están así como que muy tensos, la manera de romper el hielo, ¿no? O a lo mejor te puede servir, yo me acuerdo que la primera vez que fui a predicar en la iglesia de Villanueva para el Mundo en Pantal estaba muy nervioso. Tendría yo, ¿cuántos años de edad? A ver, déjeme hacer mis cuentas. Me casé de 24 y medio. Tendría creo que como unos 23 años, o sea, fue hace como 5 o 6 años apenas eso. Y estaba muy nervioso, la verdad. Entonces, para yo mismo empezar a hablar y decir algo que me hiciera calmarme sin empezar todavía a predicar, para no empezar a predicar nervioso, conté ahí dos chistes, no recuerdo ni cuáles fueron, ¿verdad? Sí recuerdo que les dio risa, gracias a Dios, entonces ya digamos que ya pude como que respirar profundo y sacar mi nervio, entonces no es que esté mal, o sea, lo pueden hacer, ¿verdad? Este, o hay personas que se presentan un poquito, ¿no? Pues vengo de fulano de tal, estoy casado, lo que sea, si fuera necesario para, digamos, ya sea romper el hielo con las personas o para uno poder respirar profundo. A mí me gusta siempre orar antes de empezar, no solamente en privado, sino también guiar a las personas que están escuchando a orar. Para mí es importante no solo la oración que yo hice, sino que ellos también oren. Entonces me acuerdo que en esta oración que actualmente la hago por esa razón, al principio me ayudaba también a calmarme un poquito. Y a veces si me sentía muy nervioso y como que con la voz temblorosa, en la misma oración iba respirando profundo y me iba calmando y ya como que me iba asentando. Entonces, decir algo previo te puede ayudar a calmarte si fuera el caso, si fuera necesario. Aún la misma lectura del pasaje bíblico, mientras estás leyendo, todavía no estás explicando nada, no estás hablando todavía de lo que tú tienes que decir basado en esa palabra, solo estás leyendo la palabra y eso te puede ayudar. Entonces, si en un principio se sienten nerviosos, para mí el mejor consejo es el que ya les di hace tiempo, la oración, el mentalizarte en que vas a ir a hablar la palabra de Dios, en que estás con la autoridad de este libro sagrado, pero si te sirve de algo, no es que esté mal. Lo que estaría mal es que, como es caso de este joven, pues, tuvieras 30 minutos contando chistes, ¿no? Ahí sí ya eso no lo comparto yo, pero para nada. Gracias, pastor. Hay algunas preguntas en texto. Leo la primera. Dice, pastor, ¿qué sugiere cuando se observa que que a media prédica ya se perdió la atención de gran parte de los congregantes? Uh, Mira, es que ahí vamos a ver dos escenarios. Desde que haces el bosquejo, tienes que estar consciente de eso con el bosquejo mismo. Yo les conté hace poco que vi uno de mis bosquejos donde dije, híjole, es que está buena la idea, pero está muy pesado. No está tan práctico como me gustaría. Entonces busqué la manera de reestructurarlo
y de meter justamente por ahí de la mitad del bosquejo un pasaje con una verdad, no recuerdo bien qué era, pero me acuerdo que era un pasaje justamente que tiene la intención de despertar la atención. Entonces, la idea es que desde un principio, tú al tener tu bosquejo frente a ti, digas, ¿sabes qué? Palomita, 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 o sea, capta la atención, tiene ejemplos prácticos, está interesante, está profundo, es bíblico, ¿verdad? Porque de hoy esto no es bíblico, pues ponte a estudiar la Biblia, papá, ¿verdad? Pero si tú haces ese checklist de todo lo que estaremos viendo, capta su atención desde el principio. El tema es práctico, es dinámico, es profundo, hay verdades bíblicas interesantes. A mí me gustaría, a mí me emociona leer esto. Difícilmente te va a pasar eso. Entonces creo que desde un buen bosquejo inicial, tú mismo te darás cuenta. Si el bosquejo no te emociona a ti, si tú no estás emocionado con la idea de compartir el mensaje, es porque quizá todavía le falta algo. Creo que esta es una buena clave. O sea, yo, yo hay veces en los que me palpita el corazón y digo, ya quiero que llegue el domingo porque ya les quiero enseñar esto, porque es una verdad que ha impactado mi vida y que estoy emocionado con ella. Y a veces sale mejor de lo que esperaba y a veces peor de lo que esperaba, ¿no? A veces dije, en mi mente sonaba mejor el discurso, yo lo visualicé de otra forma y ha habido veces que a mí me impacta tanto que hasta le digo en la oración, Dios, o sea, ayúdame a transmitirlo con la misma profundidad que yo lo recibí y que se lo lleven igual. Entonces tú desde el bosquejo te vas a dar cuenta. Si te pasó al estar predicando, probablemente si tu bosquejo era bueno, la enseñanza era buena, era profunda, era práctica, tenías ejemplos, ilustraciones prácticos, como lo veremos más adelante. Ahorita vienen las próximas semanas mis partes favoritas, porque ya entramos de lleno al aspecto práctico, al refuerzo del desarrollo, a la parte de cómo compartir el mensaje. Entonces, si tú abarcas toda esa parte del mensaje, quizá está siendo la forma de compartirlo. Quizá no está siendo tanto el mensaje, sino que tu tono de voz está siendo un poco pesado, muy tenue, muy pasivo, estás leyendo demasiado. Entonces, aquí entra un ejercicio de una autocrítica constructiva para que tú veas en qué estás fallando y que lo puedas corregir. Y tendrás que buscar la manera de romper el hielo, de ingeniártelas para romper el hielo, con alguna verdad impactante explicada de una forma que realmente te apasione y que lo puedas transmitir con esa intensidad. Quizá en el peor de los casos, así como paracaídas de emergencia, hasta un mal chiste, ¿verdad? Ver la manera de incluirlo. Hay muchas formas, cambiar tu tono de voz, no es de que te pongas a gritar, porque hay gente que se pone también a gritar y no se trata de tenerlos despiertos a base de gritos, ¿no? Porque la idea es edificarlos, no dejarlos sordos, es que aprendan, ¿no? Y no por gritar más van a poner más atención, al contrario, hay veces que hay gente que grita mucho y dice, ya no quiero escuchar, pero sí tendrás que ir detectando en tu estilo qué fue lo que falló para reforzarlo. Quizá tu primera vez predicando te puedas hasta friquear más y lo que vas a terminar haciendo es terminar tu mensaje antes. Te cuento, no es lo ideal, no te estoy diciendo que lo hagas, pero te estoy contando lo que va a pasar para que cuando pase no te decepciones. ¿Sí me explico? Entonces, probablemente después de haber compartido varias veces, irás, digamos, que entre la experiencia y tu confianza en Dios, sabiendo cómo resolver un problema como esos. Pero en tus primeras ocasiones, yo lo que he visto cuando alguien se empieza a poner nervioso y no está captando la atención, es que a veces no logra reponerse, sino que más bien se acelera, habla más rápido y termina su mensaje antes de lo que estaba esperando. No estoy diciendo que lo hagas, pero probablemente sea lo que te pase. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, un campamento con adolescentes antes de la pandemia. Me tocaron, esa vez eran como, no sé si 600 u 800 chavitos, pero no había solamente adolescentes, había niños. Eran las 11 o 12 de la noche, después de haber cenado, de todo un día de actividades. Imagínate cómo estaban muchos de ellos, cansadísimos. Entonces, tenía por una parte a los niños dormidos y por otra parte se le ocurre al grupo de la alabanza. Venían de la adoración, todos en el espíritu, metidos con el Señor. De repente empiezan los chavitos a pedir una canción que se llama Locos por Cristo. ¿Te la sabes, Iván?
locos, locos. Y la canción literalmente es ponerse a brincar como locos. Estamos locos por Cristo, locos, estamos locos por Cristo, locos, locos. Entonces me dejaron a unos dormidos y a otros locos. O sea, es la peor mezcla de unos todos alebrestados como entachados y otros somnolientos así tirados en el piso. Entonces yo me acuerdo que esa vez lo que hice sí fue reducir el tiempo de mi mensaje. Yo me di cuenta desde los 2 minutos de estar hablando de que en el segundo que yo volteé a la Biblia solamente para leerla, empezaron a platicar entre ellos y perdí su atención así. O sea, no había ni siquiera dado la introducción, no estábamos a medio mensaje. Desde el principio me di cuenta de eso, yo dije, si yo ocupo tiempo leyendo el bosquejo y leyendo los versículos, estos cuates, los que están locos, se ponen a hablar, los que están dormidos se quedan más dormidos. Entonces lo que hice fue dije, tengo que hacer algo. Y me acuerdo que lo que decidí fue predicar sin el bosquejo para jamás perder contacto visual con ellos. Y cuando leía la Biblia era sin estar atrás del púlpito, sino que me la llevé y la iba leyendo enfrente de ellos. Y me saqué un ejemplo de la manga por ahí de la mitad del mensaje, justamente en la que llamé a dos de ellos al frente, un ejercicio chusco y se empezaron a perseguir y todos atacaron de risa y logré captar la atención. Entonces creo que ha sido la vez más difícil que me ha tocado como un caso así de improvisar. Lo otro es muy normal en domingos que de repente sí los veas como que se cayó un poquito el mensaje y hay maneras en las que tú irás viendo de volver a recuperar la calma, ¿no? Algo que puedes hacer es recapitular, por ejemplo, si sientes que se te perdieron, haces una pausa. Bueno, entonces hasta ahorita hemos visto uno esto, dos esto, tres esto, todo bien hasta acá, hasta aquí, sí, ok, ahora vamos a continuar, ahora vamos a hablar esto. Entonces, digamos que recapitular y tratar de volver a captar su atención e inventarte otra especie de introducción de lo que viene. No hace cuenta, a ver, eran 3 puntos, concluiste el 2 y están bien dormidos. Bueno, hemos visto punto 1, punto 2. Ahora no se pierdan, pongan atención porque viene lo mejor. En este punto 3 vamos a ver esto, y no te lo puedes perder. Entonces, digamos que es una manera de tratar de volver a captar la atención, pero quizá al principio no te pase eso. Si te pasa, no te sientas mal, es normal. Sí, seguimos con las Sí, siguiente preguntas. pregunta. Dice, ¿cómo evitar o poner un límite sabio cuando algún oyente pretende desviar la atención de la audiencia? Yo creo que se refiere cuando a media prédica alguien te quiere preguntar algo o quiere hacer alguna corrección. ¿Cómo poner un límite? No, no hay que permitirlo. Bueno, depende del tipo de congregación. Quizá en congregaciones pues con cierto orden, ministerio, logística, va a ser esto difícil. Al menos aquí en Villanueva jamás nos ha pasado de que alguien... Sí ha pasado otras cosas, ¿no? Que se rompe una silla y se cae la gente. Ha pasado endemoniados que se manifiestan, hermanas que se desmayan, muchas cosas, pero que alguien empieza así adrede a interrumpir o a preguntar, no lo hemos vivido, sí lo he vivido en estudios bíblicos en corto, y es donde es más posible que esto te pase. Y ahí lo que haces es, mira hermano, para que no nos perdamos, aguántame tantito y al final con mucho gusto me haces tu pregunta porque probablemente la voy a responder durante el mensaje. Oye, pero que eso no es así, bueno, termina de escuchar porque quizás se va a aclarar y al final me dices con mucho gusto. Entonces, no decirle que no lo vas a escuchar, pero pasarlo al final para que no interrumpa la mitad. Y si de plano se pone necio, pues llamar a seguridad y que lo... ¿verdad? Sí, nos pasó apenas en San Antonio con el pastor Armando. O sea, no lo Mm. interrumpieron mucho, pero sí estaba en medio de explicando sí, una idea de lo que estaba explicando y alguien ni levantó la mano, simplemente hizo una pregunta. El pastor Armando sí contestó, pero sí lo dejaron continuar, no le siguieron interrumpiendo. Siguiente pregunta en Ok. texto y después vamos con la persona que levantó la mano. Dice, ¿puedo tener una introducción preparada para evangelizar a alguien, por ejemplo, a un católico? ¿O es mejor esperar recibir la palabra que me dé Dios en el momento de tener a la persona enfrente? Bueno, depende. Si es una plática cara a cara, una evangelización persona a persona, ahí es mejor iniciar un diálogo e ir platicando, qué es lo que Pablo hizo cuando llega a Atenas, se da una vuelta y en el Areópago dice, oiga, me di una vuelta por su ciudad y me di cuenta que son muy religiosos, vi muchos templos y en uno de ellos vi un monumento que tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Bueno, a ese que no conocen, de ese quiero predicarles. Entonces, fíjate cómo Pablo sí dio una introducción, pero basada en sus intereses.
Entonces, no es como que preparas un script como tal, sino que tú empiezas a sondear su vida y de acuerdo a lo que está viviendo, comienzas a platicar para acabarlo llevando a Cristo. Entonces, muy probable que sabes que hay un problema matrimonial y empiezas con un consejo matrimonial, pero acabas con el plan de salvación, o tiene problemas de finanzas y empiezas a hablar de finanzas, pero acabas con el plan de salvación para llevarlo a Cristo. Y aquí más que una introducción preparada va a ser el tener pues un conocimiento de su vida y el tener esa cercanía lo que va a abrir esa puerta con la persona. Hermana Eli Torres tiene el micrófono activado. Hola, pastor, buenas noches, que Dios lo Buenas bendiga. noches, hermano. Mi pregunta es referente a que en algunas ocasiones he escuchado pastores que dicen, es que mi mensaje era otro, pero el espíritu me dio para hablar otra cosa que yo ya no tenía a lo mejor preparada. ¿Qué tan válido es eso? Yo me imagino que ya es como para grandes eruditos o sí podría llegar a pasar a cualquier pastor. No, no necesariamente. Miren, les voy a explicar. Regularmente, en el, es que miren, esto lo preguntaba en el primer mensaje, y hay mucha gente que a veces se para hasta sin bosquejo y dice, a ver lo que Dios revele y a ver qué muestra. No. Los profetas del Antiguo Testamento en la intimidad con Dios recibían una palabra y esa palabra que recibían en la intimidad luego la hablaban en público. Y no significa que no sea palabra fresca. Tener un bosquejo no quiere decir que no es una palabra entre comillas. Fresca está mal dicho porque realmente tenemos una palabra de hace 2000 años para atrás, ¿no? Entonces la Biblia es fresca porque el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre y por eso es fresca. Pero se refiere con esto mucha gente a una palabra que en el momento están hablando y es la manera de sonar como más místicos, espirituales, y no va por ahí. Lo más probable es que tengan un mensaje con muy poca profundidad, con desarrollo, con mucha divagación, y sí lo recomendable es lo que hacían ellos. En la intimidad recibían su mensaje y de igual forma en la intimidad estudiamos, preparamos y compartimos lo que Dios nos habló en lo secreto. Pero puede llegar a pasar, ¿no? Que de repente estando en público, no es que Dios nos cambió, porque Dios no va a decir de última hora, ¿sabes qué, hijo? Me equivoqué, siempre no era ese, es este. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no va a cambiar. Más bien lo que puede llegar a pasar es que nosotros no discernimos bien de entrada. Entonces, eso es lo que puede llegarte a pasar. Pero si uno estuvo orando y preparándose y todo, y Dios le confirmó, difícilmente eso va a pasar. Yo lo que sí he llegado a vivir, sobre todo en invitaciones donde son congresos, y tengo la opción de dar 2 o 3 mensajes diferentes, ha habido veces como que uno no me convence y no estoy muy seguro y estoy orando, orando, orando y le pido a Dios confirmación y me llega a dar la confirmación previo al mensaje y de repente lo he llegado a cambiar por esa razón, pero no es de que Dios me lo cambió, sino más bien que yo no había recibido esa confirmación. Entonces podemos llegarnos a equivocar, ¿verdad? Y de repente, pues la palabra es palabra y siempre será de bendición, pero quizá llegamos a preparar la palabra que era de bendición, pero no la palabra que era para ese momento. Por eso, mientras más caminemos en intimidad y en santidad, seremos más sensibles a esa palabra. Y aún así hay la opción de que de última hora de repente pues el Señor no los llegue a cambiar, aunque no debería de ser la regla. Quien está haciendo esto cada rato en su ministerio, contrario a lo que podrían creer de que qué espiritual, cómo Dios le habló, pues más bien, oye papá, ¿qué no oraste entre semana? ¿Por qué nada más Dios te confirma el domingo antes de predicar y el lunes a sábado no te dijo nada? Entonces lo habitual sería más bien que tú tengas ya clara esa palabra de parte de lo que Dios te ha confirmado que enseñes. La siguiente pregunta es igual. En texto dice, ¿cómo mantener la calma al empezar la introducción sin ir muy rápido o corriendo siguiendo el bosquejo? ¿Cómo mantener la calma Sí, sin ir muy... ¿Cómo mantener la calma al empezar la introducción sin ir muy rápido o corriendo siguiendo el bosquejo? O sea, que no hagan la introducción demasiado rápido y se vayan hacia el contenido por querer llegar al bosquejo. Es que lo que te puede llevar a acelerarte es el nerviosismo de acelerarte. Entonces, por eso dije, cuando empezamos esta enseñanza, que dije que desde el segundo uno,
y primer minuto tú ya tienes que estar con todo, o sea, bien concentrado, conectado con Dios, emocional, mental y espiritualmente en el tope. Aclaré que al principio quizá no te vaya a pasar, que en lo que, digamos que tu cerebro asimila la sensación de estar ahí parado y aprendes a crecer en confianza en Dios, te puedes llegar a poner nervioso, tendrás que transitar por esa parte, pero llegar a un punto en el que no es de que, a ver, voy a calmarme, sino que ya empiezo calmado. Y quizá los consejos que ya dimos, ¿verdad? Por supuesto que la oración previa, el rompehielo previo, la oración previa, el respirar profundo previo, ejercicios de respiración pueden hacer que a ti te den esa calma. Para mí en lo personal siempre ha sido el confiar en el respaldo de Dios. Entonces yo las primeras veces que me subía a pedir ofrendas, ni siquiera a predicar, la mano abajo del escenario me temblaba literalmente y al tomar el micrófono se me calmaba y para mí fue una confirmación de que pues Dios estaba conmigo y aprendí a descansar en el respaldo de Dios. Para mí era la diferencia entre yo sin Dios y yo con Dios, digo entre comillas, porque abajo Él seguía conmigo, ¿no? Pero me hizo ver, a ver, Jesse, aquí estás tú en tus fuerzas, ahí estás, y cuando estás hablando arriba, de repente ese temblorín se va, pero sí siempre tuve eso muy claro y la única vez que se me ocurrió pedir un devocional de ofrendas, perdón, de la cena del Señor sin haber orado, me fue como en feria y para yo con eso entendí que no podía pararme ni 5 minutos sin el respaldo de Dios en oración. Yo sería lo que te recomendaría. La siguiente es, en la introducción puedes adelantar algo del final, como para cuando sea el final reforzarlo. Híjole, solamente que por alguna razón específica lo considere necesario. Ahorita voy a decirte qué ejemplo se me ocurre. De lo contrario, no, porque ya spoileaste el mensaje. Pero, por ejemplo, lees un pasaje polémico que aparenta insinuar que se pierde la salvación. Entonces dices, a ver, hermanos, este pasaje aparenta esto, pero hoy lo que voy a hacer es estudiarlo junto con ustedes para demostrar que la salvación no se pierde. Ya adelantaste el final, pero no has perdido la atención porque falta el camino para demostrarlo. ¿Sí me explico? Entonces, hoy vamos a demostrar por qué el Señor puede venir en cualquier momento por nosotros. Ya adelantaste el final, pero no el camino para demostrarlo. Creo que probablemente en temas polémicos doctrinalmente pudiera esto ser válido. De otra forma, no, eh, a menos que tú consideres en tu desarrollo que por alguna razón lo tienes que hacer, que ese es lo bello de cómo yo veo la homilética, porque para muchos es encajonarse en una caja y ser muy cuadrado y así, 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 pero para mí son consejos, ideas, ¿verdad? Que nos ayudan a no perder el orden, a tener una estructura, a tener claridad en nuestras ideas, pero ahí hay muchas variables. Entonces, yo ahí sí no comparto con quien dice, no puedes romper ninguna de las reglas de homilética, ¿cómo no? Pruébame, ¿verdad? Como dice meme de cómo no, obsérvame o no sé cómo es. Y lo sostuve en el primer mensaje, ¿no? O sea, se recomienda que no pasemos de cierto tiempo, 50, 60 minutos máximo. Tristemente hoy en día está de moda prédicas que son más devocionales de 20, 30 minutos, donde la gente, si de por sí entre semana no lee la Biblia y el domingo les lees tan poquito y estudian tan poquito, son cristianos ya muy flojos. Pero bueno, basándonos en los 50, 60 minutos, pues Pablo predicó hasta que Eutico altas horas de la noche y Pablo era Pablo y rompió esa regla básica de homilética y no le importó. Yo con la prédica del desertor se los dije, le dije, a ver hermanos, estoy enseñando homilética, no desconozco esta regla, pero me la voy a brincar y no les voy a dar el título, como dicen los adolescentes rebeldes, porque quiero y porque puedo, ¿verdad? Y hay veces en las que tú considerarás que es necesario, como yo lo consideré en esa ocasión, y si tienes una razón válida, adelante, que alguien te diga que no, si fue por el bien del Evangelio y no violaste ninguna regla bíblica. Recuerden que las reglas de homilética, muchas de ellas no es que están como tal. A ver, dice Pablo en 1 Corintios que así, ¿no? Son cosas que de forma implícita o intuitiva por diferentes razones, como he estado explicando, se van recomendando, pero no es de que a fuerzas tiene que ser así. Nos ayudan mucho, pero si tú consideras que por alguna razón es bueno y que quizá paradójicamente revelar el final
va a captar la atención del oyente durante el mensaje, pues adelante. Siguiente pregunta dice, algunos pastores oran por el mensaje después de la introducción. ¿Es algo que recomiendas o es mejor orar antes de empezar? Como tú lo decidas, vuelvo al punto, no hay una regla a seguir. Pablo no dijo, y cuando prediquéis, orad por el mensaje después de haber dado la introducción. Y si no, os arderéis en el infierno. No, no estás. A mí me gusta hacerlo antes porque el tono de voz de oración es distinto cuando estás predicando. Entonces, si yo ya estoy entrado en el mensaje y hago una pausa para orar, yo en lo personal me pierdo y es como que me bajas los decibeles porque ya estoy conectado, hablando, desarrollándolo y ya me quiero seguir hasta el final. Y la oración, bajas tu tono, te concentras, te calma. Entonces, para mí es como que desbalancear la inercia del mensaje, pero prueba las dos formas. Y si te sientes bien, pues adelante, ¿verdad? Inclusive si eso te hace tener un poco más de seguridad, pues adelante. Entonces, como te digo, método David contra Goliat, pruébalo y no pasa nada. Pero yo por eso no lo hago de esa manera, porque yo sí siento que pierdo esta inercia. Inclusive, por ejemplo, Iván lo ha visto, ¿no? Con el audio, aunque al principio no esté acomodado, hay veces que les digo, ya mejor déjamelo así, porque aunque no me acomode al principio, en 5 minutos me acomodo. Si a los 10 minutos me lo corrigen pero me desacomoda. Digamos que es como los memes del PRI, de Morena, del PAN, que dicen, antes estábamos peor, pero no lo sabíamos, y ahora estamos mejor, pero estábamos peor, y todo este rollo. Entonces, así aplica conmigo, ¿no? Antes estaba peor, pero no lo sabía, ahora estoy mejor, pero sí lo sé. Entonces, les digo, ya mejor déjenmelo así, ahorita yo me acostumbro, porque si me lo vuelven a cambiar, me pierdo yo el control. Entonces me pasa eso con la oración. Si la hago a la mitad del mensaje, es como que estoy acá y bajo los decibeles para orar y ya me desconecté. Listo, parece que si no levantan la mano ahorita o lo mandan por texto, creo que ya no va a haber alguna otra pregunta. Ok, bueno, si ya no hay, nada más recordarles, hombres, mañana nos vemos en el grupo de hombres, también hay mujeres, pero yo comparto con hombres únicamente, 7 de la noche alabanza, 7:30 el mensaje, seguimos estudiando Corintios y los que lo siguen en línea estará en YouTube por ahí de las 9 de la noche. El jueves nos vemos, perdón, mañana es Santiago. El jueves es Primera de Corintio, lo retomamos en vivo a través del canal de YouTube de un servidor a las 8 de la noche y el viernes matrimonios, 8 de la noche también y la transmisión como hasta quién sabe a qué hora o no sé, pero ahí ustedes síganle y ahí van a ver la transmisión y el domingo nos vemos en los tres servicios de Toluca. Estoy debatiendo intensamente conmigo mismo, le digo entre comillas, más bien como, justamente lo que les decía, ¿no? No logro todavía discernir, creo, estoy un 60-40, pero no estoy seguro de qué es lo que voy a hacer. Me falta, según yo, un mensaje para terminar la pequeña serie de los muertos vivientes que no oran, pero es un mensaje del ayuno. Y digo, si la mayoría no ora, menos van a ayunar. Entonces, estoy pensando en darlo algún día como tema especial en un servicio y al que tenga interés recomendarlo, o no sé si darlo en los tres, porque yo ya tengo muchas ganas de iniciar nuestra nueva serie Hogar 2.0, Restauración Total de la Familia, que va a estar muy bueno. Va a ser una serie épica, entonces yo ya quiero comenzarla, pero no sé qué hacer. Pero bueno, el domingo nos vemos con lo que sea. ¿Sale? Que Dios los bendiga, pasen bonita noche y con esto concluimos.